Tan solo quedan 2 episodios para terminar la 9ª temporada de Rick y Morty y hemos sido testigos de uno de los mejores episodios que han hecho en tiempo. Hemos tenido muy buen humor, muchos momentos con la esencia clásica de la serie y sobre todo una de las confirmaciones más horribles de todas. Rick está harto de Morty. Morty es el producto de la infelicidad de Rick y en este vídeo vamos a hablar de cómo ese enfoque es completamente erróneo. Hablaremos también de todas las referencias, de los personajes, de las subtramas y de la historia del 8º episodio de la 9ª temporada de Rick y Morty. Así que, vamos allá. Muy buenizados, soy vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de Rick y Morty y su capítulo titulado Requiem Mort a Dream. Una clara referencia a la película de Requiem por un sueño, dirigida por Darren Aronofsky y que a día de hoy es una de esas películas de culto que tienes que haber visto por lo menos una vez en la vida. La película trata sobre cómo la búsqueda del sueño americano termina convirtiéndose en una historia sobre la adicción, la dependencia y la muerte de cualquier aspiración que tengas en la vida. Además, aparece Jared Leto más joven de lo que puedas imaginar junto con Jennifer Connelly. Algo parecido ocurre en el episodio de Rick y Morty donde el alien simpátido genera una empatía infinita alimentándose de tus centros empáticos. Al final, el parásito sirve como esa droga de la que estás dependiendo para ser feliz y para intentar no hundirte en la miseria y la dureza del mundo. Algo que, como sabemos, no deja de golpearte todos los días para acabar contigo. Aunque bueno, en realidad somos nosotros mismos los que nos machacamos, pero bueno, tú me entiendes, la vida a veces es muy dura. Esto tiene su gracia porque es que el episodio ha tenido 2 tramas conectadas entre sí, como es el hecho de ver a Morty perder por completo la capacidad de empatizar con el mundo, convirtiéndolo al final en un psicópata que, como sabemos, son personas que carecen de una empatía enorme por los demás seres vivos. Un poquito lo mismo que pasa con Rick en toda la serie. No digo que Rick sea un psicópata, pero tú me entiendes. Gracias al alcohol, como que casi lo es. Todo comienza con Rick despertando por la mañana bien tempranito en una rutina que te aseguro que cuando llegas a cierta edad no puedes evitar cumplir. Esto lo digo porque yo mismo tengo un pequeño rinconcito en mi casa con plantitas a las que cuido todos los días, podándolas o regándolas en caso de que sea necesario. Me hago mayor, pero bueno, son pequeños lujos que la vida te permite tener. Es como que a veces solamente tienes que hacer algo que te haga feliz y que te permita aislarte del mundo durante un ratito. No por ello el episodio nos ha mostrado de una forma muy poco sutil el libro de Martin Heidegger titulado Ser y Tiempo. Martin Heidegger fue un filósofo alemán del siglo XX que publicó a finales de los años 20 una obra que quería redefinir el sentido del ser, profundizando en un ámbito contemporáneo con una perspectiva mucho menos lógica y más ontológica. Esto quiere decir que se exploraban sentidos como la relación que existe entre una manzana y el color rojo o, por ejemplo, por qué un martillo es lo que es. Esto ocurre no porque tenga atributos de martillo, sino porque sirve para golpear algo. El libro trata sobre la gran diferencia que hay entre el ente y el ser, entre aquellas cosas que existen en el mundo y aquello que las hace posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata el por qué las cosas son como son, si por la condición de su propia existencia o porque simplemente son así y ya está. Te planteas preguntas como, oye, ¿las cosas existen por sí mismas o tienen un sentido de la existencia? Esto es porque nosotros, los seres humanos, somos los únicos entes que nos preocupamos de nuestra propia existencia y quienes nos cuestionamos sobre el ser y el porqué de las cosas. En este caso, el ente del alcohol que está elaborando Rick existe por la determinación de Rick para que el alcohol sea lo que es, porque de alguna forma esto da sentido a su existencia y también a tener un propósito que anule su propia empatía. Si te fijas, cuando al final del episodio Rick bebe un vasito del alcohol que está destilando, el monstruo de la empatía que tiene en el cerebro muere quemado por el ácido del alcohol. Esto es porque Rick con el alcohol está anulando cualquier capacidad de sentir o de tener empatía con los demás. Así que básicamente, si eres un alcohólico crónico, pierdes tu capacidad de interpretar las emociones ajenas, llevando a que, como Rick, busques en todo momento no enfrentarte a la realidad. En ese periódico digital que vemos llamado The Global List podemos ver diferentes situaciones mundiales donde Rick puede decidir lo que impulsa o derroca, como quien pone dinero en la bolsa. Fortificar la anarquía en vez de la oligarquía dice mucho del propio Rick, un hombre que, como siempre, ha sido un ser mucho más anárquico, independiente, que nunca ha cuadrado con absolutamente nadie, ni con su propia familia. La prueba de esto es, por ejemplo, que nunca estuvo en sinergia ni con el Consejo de Rick ni con la Ciudadela, de la que sabemos formó parte en su creación. La oligarquía, para el que no lo sepa, es una forma de gobierno donde el poder político y económico está centrado en un grupo minoritario. Me encanta que esto forme parte de su rutina matutina, como es tomarse un café con su mecanismo automático propio de un científico, comiendo una pasta en forma de caca y extrusionada por lo que parece ser un culete y cuyo sabor es comida, sin más. Pero para mí lo mejor y lo que me ha parecido más original ha sido que en vez de ponerse auriculares ha utilizado unos pequeños bichitos que, después de darles de comer, emiten por su culo música a través de sus pedos. Los bajos tienen que escuchar
atravesarse de miedo. El ingrediente secreto y escaso de su alcohol es la patata grimaldiana, una patata muy escasa y única en el universo que nos confirma que Rick está fabricando algún tipo de vodka. El proceso, como vemos, es lento y requiere de mucha paciencia, algo que, como te decía antes, es ese pequeño ratito que tienes todos los días para estar tranquilo contigo y con el mundo. Todo esto ocurre antes de que la familia se despierte y tenga que enfrentarse a todo esto y mucho más. Ver a Morty cargarse la destilería simplemente porque quería llamar la atención de su abuelo para ir a comprarse una carta Pokémon me ha parecido súper gracioso y una buena forma de generar una crisis tremenda que nos confirma algo que ya sospechábamos de hace tiempo. Rick odia a Morty, o al menos eso es lo que cree Rick al monitorizar todos los momentos donde su felicidad no coincide para nada con la presencia de Morty. Es como que Morty ha sido y será siempre ese aspecto de la vida de Rick del que jamás podrá separarse ni tampoco rechazarle. Cuando Morty ha tenido que ser feliz, Rick ha tenido que sacrificar su propia felicidad para ello. Y como sabemos, Morty protege a Rick al ser una especie de dispositivo de camuflaje del peligro y también lo único que le mantiene cuerdo como abuelo. Básicamente porque Morty es quien le recuerda a Rick lo que debe ser, un abuelo. Por eso te comentaba antes lo del enfoque erróneo, porque es que Rick no es consciente de que como abuelo tiene que sacrificar su propia felicidad por la de su nieto, o al menos es lo que le toca por ley de vida. El problema está en que como Rick es un ser muy egoísta, no puede evitar cabrearse cuando ocurren este tipo de cosas, porque el hecho de que su nieto le moleste únicamente para pedirle una carta Pokémon, que es algo que ni le va ni le viene, interrumpe de esta forma su ritual matutino y encima se carga todo el material que necesita para su hobby, que sabemos es lo que ahora le da paz y felicidad. Lo que tendría que ser normal para Rick no lo es, porque una mente como la suya no concibe cosas como el amor, las emociones o la empatía. Todo eso lo perdió con Diane y la sed de venganza que le llevó a perseguir a Rick Prime. Cuando Morty le pregunta a Rick que si tan infeliz le hace por qué se junta con él, Rick le contesta que no lo sabe, porque si sigue ahí con él es por pura inercia. Para Rick, Morty era el cebo que le iba a llevar hasta Rick Prime, y una vez atrapado a ese pez, como sabemos, matando a Rick Prime, tendría que haber cortado el sedal para no seguir sufriendo la compañía de un familiar que le hace más bien que mal. Y esto lo digo porque la soledad y el egoísmo nos llevan a disociar el mundo que nos rodea, blindándonos de todas aquellas emociones y experiencias que de otra forma no nos permitirían crecer como personas. ¿Qué habría sido de Rick sin Morty? ¿Qué habría sido de él sin su familia? Por mucho que Rick odie a Morty o sea infeliz cada vez que él lo intenta ser, todo forma parte de su vida. Y como hemos visto a lo largo de toda la serie, Rick ha evolucionado muchísimo como personaje por las crisis que Morty le ha llevado a experimentar. Porque solo ante aquellos que son diferentes a nosotros es cuando aprendemos a ser mejores, porque nos enfrentamos a algo que no es cotidiano y no suele gustarnos. Por eso cuando Morty se va llorando al ver que su abuelo le ha dicho cosas tan horribles, Rick se cabrea y maldice. Quiere tomarse un trago en ese momento porque nunca ha querido enfrentarse a las emociones y los sentimientos, ya que la última vez que amó de verdad acabó completamente vacío y lleno de dolor e ira. Solo entendiendo un trauma tan grande somos capaces de ver la realidad de Rick. Su alcoholismo siempre lo ha llevado a un aislamiento extremo de sus emociones para protegerse de sí mismo y de los demás. Nadie quiere sentirse vulnerable, y menos una mente tan analítica y lógica como la suya. Es por ello que su sistema de defensa es el que es, y lo mejor aquí es que en vez de enfrentarse a la realidad, simplemente va a por Morty porque necesita ayuda para conseguir la última patata grimaldiana. Resulta que está ubicada en un planeta donde, para ganarla, tiene que participar en un concurso de baile. Y para mí esto ha sido lo mejor del capítulo, el cómo a pesar de la crisis, lo que es más fácil para Rick y la crisis de esta situación es meterle un parásito cerebral a su nieto para que cada vez que le grite, le insulte o le trate mal, el parásito maquille todo esto para que la situación parezca amable e idílica. Vamos, que en vez de enfrentarse a la realidad y pedir un simple perdón, escurre el bulto como siempre. Una masterclass de verdad, o sea, capítulo excelente. Me habría parecido increíble que pudiésemos ver lo que realmente estaba ocurriendo y estaba diciendo Rick, porque en el entrenamiento de la coreografía, las amables palabras de Rick son claramente maldiciones e improperios que todos habríamos querido escuchar. Aún así, no me decido, porque afirmar que Morty es como un Golden Retriever y el mejor amigo de Rick creo que es un chiste buenísimo. Me habría arruinado la realidad. El Golden Retriever es el perro más amigable y simpático del mundo, y como sabemos, el perro siempre ha sido descrito como el mejor amigo del hombre. En este caso, el hombre es Rick. Él denomina a Morty como ese perro fiel que, a pesar de que lo apalee sin cesar, siempre vuelve a él por apego y necesidad de atención, igual que un perro. ¿Por qué Rick escogería la canción de Claro de Luna Epic Remix del tráiler de Godzilla Rey de los Monstruos para la coreografía? Pues son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ya que aquí lo único importante es que la coreografía ha salido perfecta a pesar de que los ensayos hayan sido un desastre. Así que es posible que la positividad del parásito haya permitido que Morty pudiese procesar mejor las emociones negativas. Fíjate como cuando Rick le extrae el parásito a Morty del cerebro, su expresión cambia por completo acorde a la ubicación del parásito. Cuando está dentro todo es súper feliz, pero cuando el parásito sale, todo es una mierda. Tremendo pedo se ha tirado el parásito al salir del cerebro de Morty, confirmándonos que se ha pegado un buffet de emociones negativas que flipas. Como Morty ha entendido que todo lo que Rick le ha dicho de malas maneras tiene un fondo bueno que es incapaz de expresar, ha vivido la
la mejor experiencia de su vida. El problema aquí está en que, igual que ocurre con las drogas y los narcóticos, el bajón que te pega después de tomártelos es terrible, así que depende de ti si quieres o no seguir tomándotelos para inhibir esa abstinencia. Por eso cuando entra Beth afirmando que hace un día estupendo, Morty se cabrea, porque ahora mismo su empatía roza el cero absoluto. Cree que su madre le está chantajeando para que salga a jugar fuera y que no se quede en casa todo el día. Volviendo a su vida normal, Morty vuelve a inyectarse el parásito cuando ve que uno de los abusones del instituto le empieza a hacer bullying. No sé por qué se parece muchísimo a Adam de Masters del Universo, la verdad. No sé si es intencionado esto, pero madre mía. Como la empatía de Morty está por las nubes, entiende que el abusón no es más que una víctima de la vida, con un contexto tan terrible como es el de su familia y la precariedad en la que viven. Esto le genera una frustración y una rabia que le lleva a tratar a los demás de la única forma que sabe y conoce. Según dice, sus padres siguen votando a quienes no deberían, dejando la serie, como siempre, con esas pullas tan sutiles a la política de Estados Unidos. En clase, el profesor Goldenfall explica cómo el motín del té fue el precedente de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Todo esto ocurrió realmente en 1773. Un grupo de colonos estadounidenses lanzaron al mar 3 cargamentos de té que contenían 342 cajas de té. Esto fue como protesta por los impuestos que Gran Bretaña les estaba cobrando a esta gente sin tener representación política para poder negarse a ello. Por eso ves que ahí a la izquierda está la bandera de la Unión Continental, ya que era la que representaba a las colonias unidas en Gran Bretaña y los colonos de América. Me encanta que Morty en su nuevo mood diga que la historia es más interesante cuando entiendes a las dos partes. Básicamente porque cuando estudias historia y estás un poco a un nivel superior de inteligencia emocional, sabes que no hay héroes ni villanos, únicamente personas frustradas con necesidades que podrían haberse solucionado con un buen diálogo. Aunque bueno, con Tito Adolfo no sé si la cosa habría funcionado igual. El caso es que me encanta que Goldenfall se asuste al ver una mano alzada para preguntarle algo sobre la clase. El profesor aquí afirma que por eso le encanta enseñar mates, porque como nadie entiende absolutamente nada, no hay dudas ni preguntas que puedan incomodarle. Vamos, que su trabajo sería mucho más fácil. ¿Por qué afirma que en historia te cancelan? Pues porque los idealismos políticos sabemos que le llevan a muchos debates que terminan mal. Bueno, debates o juicios de valor, lo que tú prefieras. Morty, ignorando la propuesta del profesor sobre cómo su sabiduría le permitiría ser el sustituto que podría dar clases de historia, aconseja a Goldenfall que llame a su exmujer, de la que sabemos se divorció en la primera temporada. Al tener una inteligencia emocional enorme, Morty se convierte en ese nuevo mesías de las emociones de la escuela, llevando a que el director Vagina quiera hablar con él sobre por qué sufrió acoso escolar debido a su apellido. Bueno, porque podría ser, ¿no? Al son de Thank You de Alanis Morissette, que es un temazo, Morty soluciona todos los problemas de los demás haciéndoles entender sus emociones. Las chicas que se están peleando y que en el fondo se desean acaban juntas. La profesora Underwood recibe también acoso escolar y Morty le cambia el apellido a profesora Understood, que en inglés significa incomprendida, para darle a entender que no es algo que vaya con ella, sino que va con los demás. En este plano de la existencia, Morty está ayudando a la gente y al mundo para que todo sea un lugar mejor. Y no puedo evitar pensar en Disclosure Day, la película de Steven Spielberg que por cierto tenéis analizada en el canal. La canción de Alanis Morissette trata sobre cómo tenemos que aceptar aquello que es incómodo, dejando de culpar a los demás de nuestros problemas. Tenemos que asumir las responsabilidades que tenemos para con el mundo y también para nosotros mismos. Creo que es espectacular que la solución en la vida de Beth sea dejar el vino, ya que de esta forma sería mejor madre, mejor persona y también pensaría con claridad. Recordemos que al igual que su padre, Beth ahoga muchísimo sus sentimientos y ansiedades en el vino, así que esto le viene de lujo. Si es que al final todos necesitamos un simple abrazo y que nos arropen por las noches. Al menos es lo que yo he aprendido del capítulo. Gracias al parásito, Morty ha entendido que a pesar de ser extremadamente joven, no necesita el tiempo ni la atención de Rick para ser feliz, porque al final todos buscamos contacto humano y necesitamos sentirnos acompañados en el día a día. Aquí Rick se da cuenta enseguida de que algo extraño pasa con Morty al tener una actitud demasiado amigable y sobre todo muy comprensiva, lo que le lleva a una misión que le confirma a Rick que su nieto sigue con el parásito en el cerebro. Si te fijas, la base de los alienígenas parece un centro comercial, ya que Morty está en el siguiente nivel de autoengaño, donde el parásito, como se ha puesto las botas con su empatía durante tantísimo tiempo, le distorsiona la realidad por completo. La prueba de fuego aquí está en ver esa explosión que genera Morty al llevarse ese cetro en forma de termómetro. El nivel de abstracción de la realidad es tan grande que Morty está empatizando absolutamente con cualquier cosa, incluido una explosión. Ese para mí es uno de los puntos centrales del episodio, el hecho de que veamos cómo no podemos evadir siempre la realidad, ya que al final disociaremos todo tantísimo que no viviremos en el mundo real, sino en ese que nos hemos creado y que ignora lo que realmente es importante. Esto nos lleva, como vemos, a convertirnos en unos completos nihilistas, ya que Morty se queda literalmente sin centros de empatía, volviéndolo irremediablemente un Evil Morty, que sabemos es la versión fría, inteligente y solitaria de Rick, pero en Morty. La actitud de Morty a partir de este punto del episodio para mí ha sido lo mejor del mismo. Que seamos testigos de esa especie de nacimiento de Evil Morty, que como sabemos se volvió como se volvió al dejar de sentir amor y empatía por su abuelo, ha sido brutal. Por eso Morty le contesta a Rick con sus mismas armas emocionales. En vez de criticar lo que
Morty está haciendo por su propia culpa, debería asumir la responsabilidad de haberle metido ese parásito en la cabeza porque no sabe lidiar con las emociones por culpa de su esposa muerta, Diane. Para mí la cara de Rick en este punto es un poema y una confirmación de que a él las cosas también le duelen. Lo que pasa es que no sabe lidiar con ellas. Y quieras o no, yo creo que necesitaba probar de su propia medicina, te lo digo en serio. Creo que el episodio ha tenido chistes buenísimos, como el hecho de que Rick afirme que tiene empatía pero no la usa porque es viejo y a veces se puede permitir el lujo de ser pragmático no enfrentándose a la realidad. Esta es una de esas líneas de diálogo que pega muy fuerte porque sabes que es verdad. Cuanto más mayor te haces, menos ganas tienes de aguantar ciertas gilipolleces. Sin poder evitar que el parásito entre en su cerebro como un abrazacaras de alien fecundando tu pecho, Rick termina con unas pintas muy parecidas a las de Evil Rick, aquel Rick robótico que servía de asistente para Evil Morty en la primera temporada. Todo esto es algo que yo no he podido evitar disfrutar como un enano porque ha sido espectacular. Rick aquí está completamente abrumado por sentir tantas emociones y sentimientos de golpe, diciéndole a Morty una de las líneas más duras que se han dicho en mucho tiempo. Debería darte abrazos y no convertirte en papelera cuando me da pereza ir a tirar algo. ¡Wow! Esto significa que en vez de responsabilizarse de sus propios problemas, utiliza a Morty como una especie de filtro. Aunque esto ya lo sabíamos, escucharlo para mí es otra experiencia. Aquí Rick nos confirma que Morty al final es su saco de boxeo cuando no quiere enfrentarse a la realidad. Por eso Morty es tan especial, porque es que al final esa línea tan fina que separa a Rick abuelo de Rick Prime es sentir algo no por tu familia. Rick Prime no sentía absolutamente nada. Nuestro Rick, en cambio, luchó por vengarse. Y tú no haces eso si a alguien no te importa nada. Ver a Morty en el papel de Rick solucionando la papeleta de todo y encargándose de salvarles el culo para mí ha sido muy divertido. Los roles aquí se han invertido por completo y es algo que me ha encantado. Por eso el capítulo es tan bueno, ya que me ha sorprendido con algo que hacía tiempo que no veíamos. Un Morty completamente fuera de sí y controlando la situación al milímetro. Por eso le dice a Rick que entiende perfectamente lo difícil que es hacer algo con un cagón emocional como sabemos es él. Huyendo de la base lanzando una bomba que implosiona con los alienígenas en un agujero negro, Morty suelta otra frase dilapidante. Summer le llama por teléfono porque está en problemas y ahí Morty se entera de que Jerry está a punto de morir, pero su contestación yo no me la esperaba. Tranquila, podemos conseguir otro padre. ¿What? Definitivamente nadie esperaba esta contestación y menos de nuestro Morty, sobre todo porque él, mejor que nadie, sabe lo que es enterrar a su propia familia en el jardín de casa o abandonar a la verdadera en un mundo que se ha convertido en la cosa de Carpenter. La subtrama de Summer y Jerry me ha parecido súper divertida y genial. Pensaba que al ir al supermercado tendríamos algo parecido a los Backrooms y creo que ha sido mejor de lo esperado. Por cierto, los Backrooms la analicé hace poco, lo tienes en la descripción. Dejándole claro a Jerry que su tarjeta rechazará cualquier compra estúpida que haga porque detecta las gilipolleces que se compra, Rick deja en Summer la responsabilidad que únicamente ella puede solucionar. Como siempre, Rick confía en Summer para muchas cosas que ninguna otra persona podría hacer igual de bien que él. Y esto me sabe mal porque siento que Summer es una de las grandes ausentes de esta temporada, así que ojalá tenga alguna aventura como esta en los episodios que van a seguir en la serie en general, que recuerdo va a tener 12 temporadas. Necesitando los barriles de 200 litros que un tipo está comprando en masa porque seguramente los usa para disolver los cadáveres que mata al más puro estilo de Breaking Bad, no he podido evitar recordar esa época de pandemia donde había gente que estaba loquísima y que compraba todo el papel higiénico del supermercado ahí en masa, aparte de otros productos básicos, únicamente para acumularlos en casa por si acaso y porque somos idiotas. Lo gracioso de esto es que, como vemos, el asesino del gato y el ratón, que está interpretado por Andy Serkins, que por si no sabías fue Gollum en El Señor de los Anillos y también es un director de varias películas, acaba noqueando a una pobre mujer que preguntaba por la tienda de mascotas ya que su perro necesitaba algo. Esto para mí es gracioso porque la mujer pregunta por un perro a un tipo que claramente adora a los gatos. Como vemos en su casa tiene varios pósters y calendarios de Michis. Esta subtrama ha sido tremenda y se ha hecho cortísima, ya que creo que Summer y Jerry hacen un gran equipo. Summer aquí finge ser el cadáver de Jerry para intentarse ganar la confianza del asesino del gato y robarle así los bidones de 200 litros. La llegada a su casa nos da ya pistas de dónde están. Por lo que podemos ver hay una hacha ensangrentada detrás de esta puerta y luego está el pozo donde está atrapada la pobre mujer con un maniquí y muchas reminiscencias al Silencio de los Corderos y el famoso asesino en serie Buffalo Bill. El asesino no era real, ¿vale? Se inspiró en otros asesinos de la época. Aquí no sé qué ha sido más gracioso, la imaginación de Jerry o que el asesino se sienta amenazado por él. Al hablar de su firma, que es básicamente aquello que los asesinos en serie suelen dejar en sus víctimas para satisfacer sus fantasías y sus carencias emocionales, Jerry empieza a sacar detalles sin parar, dejando estupefacto a un hombre que, a diferencia de él, sí que mata gente. Esto me ha parecido espectacular, o sea, ha sido súper gracioso. Jerry sigue siendo lo mejor de la serie, de verdad. Os recomiendo mucho Mindhunter de Netflix por si no lo habéis visto. Es una serie de asesinos
espectacular. Bill Camp, que siempre ha protagonizado series y películas muy detectivescas y policíacas, interpreta al comisario loco de la policía que está perturbadísimo y que ha sido muy gracioso. Lo que dice además es cierto, ya que muchos soldados tras la Segunda Guerra Mundial convirtieron a sus hijos en asesinos en serie por los traumas y carencias emocionales que provocaron el auge de los asesinos en serie en los años 70, ya que dejaban a sus hijos cao. Sé que algunos no van a reírse con esto, pero el momento de dispararle la rueda gritando que ojalá fuera su cabeza y el novato gritando con él por pura imitación, a mí me ha parecido un gag súper gracioso. Yo aquí, como veo la serie en versión original, he detectado una extraña expresión justo cuando el comisario dice que si el asesino quiere una masacre, tendrá una masacre. Pues en inglés dice que si quiere un Waco lo va a tener, y esto se refiere a una masacre de 1993 llamada la masacre de Waco. La policía parece ser que asedió un complejo que pertenecía a un culto religioso llamado los Davidianos. Gente que, bueno, ¿qué te voy a contar? Secta religiosa que está muy zumbada. Que el asesino haya maldecido a Jerry diciendo que por su culpa lo han atrapado a él cuando pensaba que lo estaba denunciando me parece graciosísimo. Es igual que cuando la policía acribilla a balazos al asesino, llevando a que alguien, después de que todos hayan descargado sus municiones, grite que tenía un cuchillo y que por lo tanto era un peligro y había que dispararle. Es que ha sido brutal, o sea, el clásico modus operandi de la policía: disparar antes de preguntar. Para más Inri, Jerry seguía vivo y pregunta si podía salir, a no ser que le quisiera matar a él también. Yo aquí de verdad no he podido evitar reírme fuertemente con toda esta escena. Jerry ha dicho la verdad sobre lo que llevaba encima, una navaja suiza que casi lo deja muerto, porque si te fijas se oyen los gatillos de las armas que por suerte no tenían munición, ya que si no, hasta luego Jerry. De verdad, qué buen episodio. Todo esto termina gracias a que Morty, aunque no tenga empatía para entender a todo el mundo, sí tiene la empatía suficiente para entender a un hombre que, igual que él, solo busca un abrazo y una muestra de cariño por parte de alguien. La diferencia está en que el asesino llama la atención haciéndole daño a los demás. Tras solucionar todo esto, el episodio termina con Morty recuperándose poco a poco de su falta de empatía, que no creo que nos lleve a la creación de Evil Morty, ¿vale? O sea, de momento esta temporada no parece que sea muy canónica a excepción del primer capítulo, pero bueno, pueden haber sorpresas. Rick, de mientras, elimina al monstruo simpático de su cerebro, bebiendo ese alcohol que, como sabemos, anula su empatía y sus sentimientos. Esto nos ha dejado un grandísimo episodio que trata sobre cómo a veces no llamamos la atención porque seamos egoístas, sino porque simplemente necesitamos un abrazo y compañía. Lidiar con las emociones no es fácil y Rick es una muestra de eso, ya que fabricar alcohol propio no es más que su forma de evitar el conflicto y los sentimientos que de normal tendría que hablar con los demás. Es que todo esto se podría haber solucionado con un simple perdón, pero no ha sido así. Por otro lado, Summer ha demostrado que sigue siendo un gran personaje, consiguiendo los bidones que Rick necesitaba, aunque haya sido gracias a la víctima del asesino del ratón y el gato, que no tenía más remedio que ayudarla si quería salir de ahí. Al final, todo esto ha girado en torno a la falta de empatía que muchas veces tenemos hacia los demás, que por un lado no te digo que está bien, pero por otro, bueno, no es tarea fácil. Sí. No. Algo que por un lado está bien por el mensaje que nos lanza de tenemos que entender más a los demás, pero por otro nadie niega que es bastante difícil. La escena postcréditos nos confirma que la señora Underwood no puede lidiar tan fácilmente con los insultos que recibe ni las amenazas de muerte que le escriben. Joder, no puedes tomártelo de forma positiva ignorando las señales que necesitan poner límites ya, o sea, por mucho que entiendas que quien te ha escrito eso no está bien de la cabeza, yo creo que a veces hay que echar el freno. Mira, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 8 de Rick y Morty. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido de algo, pues te dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, le echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo aquí me despido. Un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo.